Bienvenidos un día más, un podcast más. Hoy día vamos a tomar un tema muy interesante. La música es un lenguaje universal. Sin embargo, dentro del mundo cristiano ha sido motivo de debate. ¿Qué música agrada a Dios y cuál no? Hoy hablaremos sobre esas controversias, la música adentro y fuera de la iglesia. El día de hoy se encuentra con nosotros el pastor Patricio Solís. Pastor, bienvenido. Gracias por la invitación, David. Gracias por permitir estar acá y acompañarte en estos podcasts. Y salud a todos los que nos están escuchando. Excelente. Y el día de hoy se encuentra con nosotros el hermano Jonathan Guerrero. Los estudios que ha realizado en la Escuela de Misiones Internacional, de misionero cultural, también en Seminario Bautista del Ecuador, también en programa de liderazgo y discipulado avanzado, consultor técnico capilar y mucho más. En los ministerios que ha estado anteriores ha estado en el Ministerio de Jóvenes, Ministerio para Niños y Adolescentes con capacidades especiales como terapista musical, Ministerio de Escuela Dominical, Ministerio de Música en Iglesia Bautista de Santo Domingo y actualmente está en el Ministerio de Música de la Iglesia Rey de Vida. Hermano Jonathan, bienvenido. Hola, muchas gracias porque nos han empezado a tomar en cuenta también a los músicos de aquí de la iglesia. Excelente. Sí, gracias por ello. Sí. La verdad es un gusto, es un placer y una bendición tremenda de poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y también lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Debe haber una diferencia entre la música cristiana y la música secular o todo depende de la intención del corazón? Vamos al bloque número 1. La raíz del debate. Estamos teniendo en cuenta que la música inclusive separa iglesias. Se hacen nuevas iglesias y todo esto solamente por un tema de interés, o puede ser musical, o puede ser que a mí no me gustó esa música. Pastor, ¿por qué la música siempre ha sido un tema tan debatido dentro del cristianismo? Dos factores puede ser de lo que te puedo decir. Primero es obviamente orgullo, gustos y opiniones, ignorancia. Y el otro factor es que muchos atribuyen el dominio de la música a Satanás. Entonces eso hace que por un lado es cierto, Satanás pervierte todo lo que Dios le permitió. Entonces por un lado es cierto, pero la música puede ser santa como en el Salmo 150. La música puede ser de influencia como en 1 Samuel 16, donde es usada para que un demonio salga de alguien y no moleste. O puede ser también usada como en Daniel 3 por Nabucodonosor, por ejemplo, usada para la idolatría. Entonces, pero no existe un pasaje bíblico explícito que diga literalmente que Satanás es el dueño de la música o de los instrumentos musicales. Sin embargo, hay una interpretación por parte de ciertos predicadores o evangélicos que asocian a Satanás con la música. Y la idea principalmente viene de Ezequiel. Ezequiel 28:13 dice, y combina con Isaías 14, donde dice que hablando de Lucifer, él es el nombre de Satanás antes de la caída, hablando de que a él se le preparó todas las piedras preciosas, el ónice, el oro, los diamantes, los tamboriles y las flautas, se las preparó para él desde la creación. Entonces, a muchos atribuyen que la música, por ende, es manipulación o es instrumento de Satanás, pero la Biblia no dice que Satanás es el dueño o se adueñó directamente de la música. Más bien la Biblia nos da a entender de que la música es un don angélico que fue preparado para él, pero no dice que la música le pertenece a Satanás. Pastor, ¿qué enseña la Biblia sobre la música y su propósito? ¿La Biblia qué nos puede decir? Colosenses, siempre algo que siempre recuerdo para todo. Colosenses 1 habla de que todo, absolutamente todo fue creado por él y para él. Todo. Entonces, la música es algo que él también creó. Génesis dice que todo era bueno, incluyendo la música, y entender que la música fue creada en el cielo, no aquí en la tierra. Sí. Entonces, y Dios, y es más, en el Antiguo Testamento vemos que Dios quería que el arca vaya acompañada por músicos cuando se la trasladaba, para alabanza de su nombre. Entonces debemos entender, como tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, habla de que la música es para la alabanza del nombre de Jehová. Y la música en sí, la Biblia nos enseña, nos sugiere y nos dice que la música es para adoración para el Señor. Voy a citarte Efesios 5:19, dice, hablando entre ustedes con himnos, cánticos, salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. O sea,
Dios quiere que usemos también la música como un instrumento de adoración. Hermano, desde su experiencia profesional, ¿cómo ve usted la separación entre la música cristiana y la música secular? Bueno, es un poquito controversial el tema de separación de música cristiana y música secular, ¿no? Porque en el concepto de música nosotros entendemos como cristianos que al ser Dios el creador de la música no debería existir esa separación entre lo secular y entre lo cristiano, solamente música. Ahora, en el sentido y en el punto de cómo yo lo voy o en qué voy a usar la música como instrumento, es donde sí podemos separar. Entonces, para mí es música, es arte, para mí es algo hermoso. Y si lo queremos separar entre lo cristiano y lo no cristiano, entre lo cristiano y lo secular, más bien yo podría decir que la música que está designada a agradar, adorar y alabar a Dios, y la que no está designada para eso. Esos puntos. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cree que una canción puede tener un mensaje positivo o inspirador sin necesariamente mencionar a Dios? Por supuesto que sí. Y ahí podemos tener ejemplos de muchos cantores que me gusta escucharlos, donde dan impulso, motivación, ¿no? Hablan del amor como algo wow, maravilloso, ¿no? Y que muchas de esas canciones han sido inspiradas justamente en la Biblia, pero no mencionan a Dios como tal. Y ya sabemos que Dios es amor. Entonces sí se utiliza, sí se hace, incluso dentro de la música sacra, podemos decir, hay menciones donde nosotros podemos escribir y poder dar un mensaje motivacional a la iglesia, a la congregación. ¿Para qué? Para que puedan elevar su espíritu, su ánimo como tal, y sin mencionar propiamente a Dios. Entonces sí se puede, sí se hay esta situación como tal. Vamos al segundo bloque, pero lo interesante de esto es cuando yo te veía atrás guitarras eléctricas, y me imagino que alguna persona que no le gusta las guitarras eléctricas van a decir, esta radio es cristiana y atrás ponen guitarras eléctricas. Entonces va al bloque número 2. ¿Es válido usar estilos modernos como pop, rock, rap dentro de la iglesia para alabar a Dios? Cualquiera de los dos. ¿Es válido? Depende. O sea, depende tus intenciones, tu motivación, depende qué pretendes al introducir ciertos estilos musicales en un culto formal. O sea, depende qué intenciones tiene. O sea, a ver, mire, como decía nuestro hermano, música es música. O sea, la música solamente es un transporte que lleva algo. Es la letra, es el mensaje que puede influenciar para acercarte o alejarte de Dios, para dejar llevar tus propios impulsos o no. O sea, es el mensaje. Por eso es que hay que analizar el autor de cierta canción, sus intenciones al componer cierta canción, porque hay que analizar lo que está llevando el mensaje. Y la música en sí es creada justamente para que afecte nuestras emociones también. Por eso música es música. No se ha inventado nada nuevo dentro de la música. Todo gira en las mismas escalas. Entonces lo que hay que analizar es qué intenciones tengo en un culto formal de introducir ciertos estilos musicales. Depende de la cultura, el contexto social, depende de la etnia. Entonces dependo yo, qué es lo que pretendo en final, qué me motiva a meter ciertas cosas. Hermano, ¿hasta qué punto la forma, o sea, el ritmo, el género, afecta el fondo, o sea, la adoración? ¿Hasta qué punto? Bueno, cuando hablamos dentro de la iglesia y dentro de lo que sería un programa o un culto como ya lo conocemos, hay una estructura que viene básicamente inspirada en la palabra de Dios. Las iglesias bíblicas lo tienen como tal. Pero cuando hablamos de pronto de un programa o de un culto especial dedicado a, como por ejemplo en aniversario nuestra cantata, ponemos diferentes estilos en diferentes tiempos, diferentes géneros musicales. Entonces es diferente, ¿no? Y invitamos más bien a adorar a Dios, a motivarnos a esa adoración. Pero cuando estamos de pronto en un tiempo donde hay un matrimonio, entonces cambia el tema. Ahora, yo he tenido la oportunidad de estar también en la parte cultural, en diferentes culturas acá como misionero, en el tema de aplicación.
de mis estudios en su momento. Entonces estuve en la parte de la sierra, estuve en la parte de la costa y estuve también aquí en Santo Domingo con las etnias propias de la este. Y me encantó a mí un día hacer una fusión entre marimba, bombo, guitarra y cantar y cantar, ¿cómo se llama?, en el idioma safiquí. Entonces es interesante también. Y cuando estuvimos en la parte de la sierra, introducir charango, ponzoña, y es otro tipo de música. Entonces creo que sí tiene que ver mucho con el tema de la cultura, el lugar, el espacio y en el sentido en el cual podemos estar. Adicional, quiero decirles que recordar también que en un programa o en un tiempo de culto, lo más importante es no agradar a las personas, sino agradar a Dios. Antes que me olvide, creo que también para acotar, eso es lo que mi hermano dice, es que hay un límite en todo esto. Hay un límite, y el límite sería cuando tú pierdes la motivación de la reunión, cuando tú pierdes el control de tus actos, tus pensamientos y tus emociones. Ahí es un límite, porque si la música está para adorar al Señor, para un ambiente eclesiástico, pero ciertas canciones introducidas o ciertos ritmos haces que tú pierdas el control de tus emociones, tus pensamientos, porque tus pensamientos deben estar en la adoración. Si tú pierdes el motivo de la reunión, del por qué te reuniste en un culto, por ejemplo, con cierto estilo musical, si te pierdes por eso, ya ese es el límite. Juan narra lo que Jesucristo dijo: ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu pasión, pero ama al Señor, no a ti mismo, como dijo el hermano. Y otra cosa más, el Señor busca, el Padre busca adoradores. Hay que adorarlo. El Padre busca adoradores. ¿Qué tipo de adoradores? En espíritu y verdad. Pastor, aquí viene una pregunta muy, muy interesante que no está en el guión. Hay personas, e inclusive creo que lo predicó, justo cayó en el tema. Hay personas que no le cantan al Señor, y creo que todos hemos pasado por ese inicio de que no le cantamos al Señor, porque yo he sido una de las partes de que también había veces en el inicio de mi cristiandad que no le cantaba al Señor. Sinceramente no lo entendía. ¿A qué punto podemos llegar con tantos años que las personas vienen y no le cantan al Señor? Tal vez porque tengo vergüenza, como decías. Tal vez porque me está viendo el hermano al lado y no quiero. O sea, sería orgullo. ¿Hasta qué punto, hasta qué tiempo podemos nosotros intentar entender al hermano de que está iniciando en el cristianismo? Sabemos que no todos hemos iniciado y al primer día comenzamos a cantar. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar de que él de verdad tiene el Espíritu Santo, siente la necesidad de cantar al Señor? O de verdad lo ve como: estoy yendo a la iglesia porque me está obligando tal vez mi esposo, o mi esposa, o mi hijo, o mi madre. Juan 4:23 dice que los verdaderos adoradores, o sea, la gente que en verdad se ha inclinado a Jesús, va a tener esa necesidad espiritual y emocional de cantarle y adorarle, de dejarse contagiar de alguna canción que le está motivando a adorar al Señor. Hay dos tipos de canciones dentro de un culto: la que motiva al pueblo a seguir adelante en la fe, como por ejemplo, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. No le estás cantando directamente al Señor. Es una canción para que todos juntos, estamos juntos en esto. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados. No hay nada de malo en eso. Pero también hay otro tipo de canción desde la letra. Por eso te digo, siempre la letra. O por ejemplo esta canción Gracias, de Whit mismo. Yo te doy gracias, Señor, gracias, mi Señor. Eso es una canción hacia Él. Le estoy diciendo a Él directamente gracias. Y todos nos unimos en la letra. Entonces, alguien que en verdad entiende, va a cantar. Y si tú dices con el tiempo, quizás sí, alguien que recién viene del mundo, pasa el dintel de las puertas y estamos en otro lugar donde solo es alabanza y adoración, musicalmente hablando. Va a tener un proceso, pues. Viene 20, 30 años que nunca ha adorado a Jesucristo, y de repente ya comienza a congregarse. Tenemos que tenerle un poco de amor y paciencia para que hasta se acople, se aprenda las canciones, las entienda, porque hay canciones en verdad que hay que estudiar teología para entenderlas. Mi hermano, usted ha venido de otra iglesia. Sí. En la iglesia, no sé si era un tema de que los bautistas tenían un librito donde inclusive yo estaba de pequeñito. En tu iglesia también. Sí, antigua. Así es, claro, así es. ¿Qué hacemos con ese trámite? Porque se supone que los bautistas desde millones de años ha tenido un himnario, un himno, ¿no es cierto?, donde uno leía, y de un rato al otro cambiamos esta perspectiva. Yo creo que hay cualquiera, como que un viejito de 40, 50 años que estaba con la iglesia, dice: algo está pasando, esto no es de Dios. ¿Qué podemos decir con ese tema? Bueno, quiero complementar un poquito la pregunta anterior para luego estar en esto.
con lo que tú decías, ¿qué pasa con las personas o los hermanos que llegan a la iglesia y no cantan, ¿no? Entonces, complementar un poco esto es que para mí y la experiencia que he tenido es entender de que el día domingo solamente me sumo a adorar y alabar a Dios con mis hermanos como iglesia, pero entre la semana es mi relación con Dios la que me va a permitir ese día domingo venir a darle más gloria y más honra a Él. Porque la alabanza no solamente está en el domingo, o en el culto, o en el programa especial, sino la alabanza está desde que abro mis ojos y yo digo, oh, gracias. Y la primera alabanza, lo primero que nosotros tenemos que hacer como adoración y alabanza a nuestro Dios es agradecer por ese regalo de vida que tenemos. Y desde ahí parte todo eso. Entonces, durante todo el día, todo el proceso, es mantener esa alabanza acá. Nada más acotar eso. Sí. Y con el respecto al cambio, yo estuve en las bancas tradicionales con un piano de cola. Claro, así era. Con un misionero norteamericano. Exacto. Y aprendiendo los himnos. Después de unos 15 o 20 años en la iglesia donde yo nací, pues empezamos a introducir la música. ¿Por qué? Porque el piano se dañó y consiguieron un piano, pero eléctrico. Entonces ya ahí hubo un cambio, no les gustó a algunos, pero ahí fue. Pegó. Sin embargo, lo que pudimos nosotros hacer es adaptar los himnos que eran un poquito lentos, muy solemnes, a ponerles un poquito más de ritmo, a ponerles un poquito más de swing, de sazón, de son, para que la iglesia pueda irse adaptando poco a poco. Y combinar entre los coros, que en ese tiempo eran famosos, los coritos, que se llamaban, y los himnos, fuimos introduciendo. Y haciendo de los himnos largos, coros más pequeños, o juntándolos como popurrís. Eso fue lo que funcionó, y pues ya una vez más decimos, la Biblia no nos enseña que estamos para agradar a las personas que vienen a la iglesia, sino para agradar a Dios a través de la música. Entonces, hay que enseñar el concepto. Pero bueno, yo quiero llegar al punto de por qué la gente, yo me trato de entender de que la gente que, inclusive pastores que tienen años, tratan de cuidar, o sea, lo veo de buena forma, de cuidar, de proteger el ministerio bautista, y hay un cambio. Y trato de asimilar de lo que ellos quieren proteger. ¿Proteger de qué? El desorden, las falsas doctrinas. Satanás va a buscar cualquier puerta para entrar a las iglesias bíblicas, para poder sacarlas del camino correcto doctrinalmente hablando. Y eso es lo que ha pasado. Entonces muchos llegan al punto de tener tanto temor, ya dejaron atrás el celo por la doctrina, ya fueron al temor y terminan aplicando sus gustos y opiniones. De cada pastor. Sí. Hermano, usted que ha trabajado en ambientes musicales fuera del templo, ¿cómo mantiene su testimonio y sus valores? Es una pregunta que la estuve revisando y la verdad hay que ser bien honesto. Dios siempre te quiere a ti apartado y eso significa santo. Y cuando tú estás en el mundo musical y también estás afuera, es complicado. Te manchas, te salpicas. Y para mí, yo no recomiendo. En lo personal, por el trabajo, tuve oportunidades de ser promotor de eventos y ser proveedor del Estado en ese aspecto, aquí en Santo Domingo y en la provincia y alrededores también. Entonces, estar rodeado de músicos y rodeado de esto y rodeado de lo otro, pues te puede contaminar y contagiar. Yo recomiendo que no lo haga. Y también fui maestro de ceremonias y la gente malinterpreta un maestro de ceremonias para una boda, para una quinceañera, a ser el animador de la fiesta. Entonces, cuando me contrataban como maestro de ceremonias, entonces pensaban que yo iba a hacer la animación del baile y la pachanga hasta las 2, 3 de la mañana. Y les decía, no, eso no es. Es posible que entonces, complicado es eso. La siguiente pregunta, ¿es posible que un cristiano trabaje en música secular sin comprometer su fe? O sea, hazle cuenta que un mariachi. Hazle cuenta que tú vives del mariachi. Y ahora te toca a una persona, qué sé yo, supongo, ¿no? La amante. Y tú no sabes, tú tal vez piensas que es la mujer. Y ahora, ¿cómo hago? Ya dejé esa vida. Pues no, es difícil. Yo creo que debemos
tener mucho cuidado con esto. O sea, yo ya estuve en un tiempo sirviéndole al Señor y también en esos tuve que parar y decir o te le sirvo o trabajo. Una de las dos, pero es complicado, es bien difícil. Es muy difícil poder hacerlo. Sí, casi imposible. Pastor, ¿cómo puede un creyente discernir qué música escuchar o apoyar? Hablemos en el carro. Bueno, la que no te aparte mentalmente de Cristo, de su obra, la que no te aparte de su gloria, la gloria que debes darle a Jesucristo. Si una de las canciones que estoy escuchando me aparta de la persona, de la obra, de que tengo que gloriar a Jesucristo con toda mi vida, si me está apartando mentalmente de esto, simplemente no es apta, cámbiala. O sea, si estoy escuchando una música cristiana y luego se pone otra música que no es cristiana. Pásala, ¿para qué la escuchas? Por ejemplo, estás escuchando, qué sé yo, cuán bello es el Señor, cuán hermoso, terminó la canción y sale, qué sé yo, si Dios me hizo así. Cámbiala, porque te está llevando a un pasado sucio de tu vida. ¿Para qué tienes que volver allá? O sea, ¿qué podemos pensar de un cristiano que escucha música cristiana en su carro a todo volumen solo, pero cuando viene con sus amigos o amigas no pone música cristiana? ¿Qué podemos pensar de esa persona? prefiero no pensar, pero huele a hipocresía. Pero no, Huele se a siente vergüenza. completo. Porque yo como que he visto que cuando hay un cristiano, escucha música, pero cuando viene gente que no es cristiana, no, cambia. El apóstol Pablo habló muy fuertemente, públicamente a Pedro por hacer esas cosas. Es hipocresía, no hay otra palabra. O sea, Y si me critican, pastor, Sí, y si deben me sa- juzgan. ¿qué clase de amigos tienes? ¿Qué cristiano eres? O sea, para que Cristo murió en la cruz públicamente, desnudo Así por es, ti. así Y es. tú públicamente no le puedes glorificar con Así estilos es. musicales. ¿Cuál es el peligro espiritual de exponer constantemente a música con mensajes contrarios a la palabra? Bueno, la verdad del Evangelio estará luchando con la abrumadora cantidad de opciones que te da la música que no es cristiana. Entonces tú puedes haber estado haciendo tu devocional en la mañana y si pasas 2 horas escuchando Ajá. música en tu trabajo, las opciones que el mundo te da por medio de la música son tantas que estarás abrumado y no podrás pensar claramente espiritualmente y de alabación espiritualmente porque está abrumado tu cerebro. Recuerda que la naturaleza que más alimente es la que más va a controlar tu vida. Exacto. Exacto. Cuerpo, espíritu. Mi hermano, vamos al bloque número 4, que es la influencia, propósito y controversias. ¿Por qué la música tiene tanto poder sobre las emociones y la conducta? Bueno, lo primero tenemos que entender es que al ser la música creada por Dios, vemos que Dios es poder como tal. Y al ver la historia acerca del personaje Lucifer, que él utiliza y sigue haciendo de la música, él entiende que es poder, puro poder. Cuando sabemos nosotros que somos a la imagen de Dios, con emociones, sentimientos, debemos entender que la música sí tiene un poder especial. Y un ejemplo así sencillo, en acordes, por ejemplo, los acordes mayores en ciertos ritmos denotan alegría y los acordes menores denotan tristeza. Y ahí puedes tener una pieza musical en acorde mayor con cierto ritmo que te da alegría y un acorde menor con otro tipo de ritmo que te da tristeza y te lleva hacia donde a un tema melancolía, tristeza, dolor, recuerdos. Sí. Entonces la música tiene mucha influencia. Entonces por eso incluso hasta la Biblia dice que cuando estés alegre cantes, cuando estés triste cantes, te alegres, estés motivado y cuando estés así ores y des gracias a Dios y alabes, porque eso es parte de la motivación que nosotros podemos tener, una buena motivación. Mi hermano, ¿cree que el enemigo puede usar la música como herramienta de distracción o manipulación espiritual? Un pastor me dijo una vez, un pastor que no le gustaba nada de este tema, le gustaba himnos. Me dijo, David, mira, y escuche, me puso en el celular una música cristiana, buena, y yo comencé a mover el piecito, ¿no? Y me dijo, si ves, tú no estás ahí alimentando al espíritu, estás alimentando al cuerpo. ¿De qué ignorancia? Y clarito me acuerdo de eso. Yeah. Entonces, la pregunta es la siguiente, la que te Yeah. acabo de hacer. ¿Cree que el enemigo puede usar la música como herramienta de distracción o manipulación espiritual cuando hay... Pues, sí, puede. o sea, no podemos decir que no, sí.
porque vemos que la música tiene mucha influencia y poder. A mí me dicen en el grupo de la música que yo bailo cuando toco el bajo. ¿Y eso qué es? Del demonio. Ya mismo lo siento también. Entonces, alguien que me criticaba cogió el bajo y se puso a tocar y empezó a moverse. Sí. Entonces le dije, no es el hermano, es el bajo, es el swing, correcto. Es el groove, es el riff del bajo que te permite al momento de tocar tum, tum. Pero ¿qué podemos decir a los hermanos que dicen que el movimiento que acabamos de hablar, tú y yo, no estás alimentando el espíritu? Dicen, estás alimentando el cuerpo. ¿Sí ves? Te estás moviendo. Ok. Tomamos en cuenta de que la música no es para deleite propio. Correcto. No es para deleite. Está claro eso. La música es para... Pero entendamos esto. La música, esas ondas, la música estimula el cerebelo. No solamente el sistema auditivo, el cerebelo, que se tiene que ver con los movimientos. La música estimula el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones. Y como dijo hermano, la música es un invento de Dios. Por eso es que Él sabe cómo nos va a afectar. Por eso Él también quiere que la música sea usada para glorificar a Él, que prepare nuestro corazón para que termine glorificándolo. Y eso significa emociones, significa movimientos. Uh-huh. La música afecta la corteza prefrontal, que tiene que ver con las decisiones, pues. Entonces la música sí va a afectar a nuestro cuerpo, a nuestras actividades, a nuestro movimiento, pero en las emociones. Por eso es que sí, como dice el hermano, la respuesta es sí. Satanás siempre va a querer usar y torcer todo lo que Dios creó para dañar. Una pregunta, pastor. ¿Cómo puede la iglesia abordar este tema sin condenar, pero sí educando con verdad? La iglesia no, el líder. La iglesia no, la iglesia aplica lo que el líder está enseñando. O sea, la responsabilidad final sobre ciertos asuntos culturales y sociales siempre caerá sobre el líder. Por eso es que el líder debe ser capaz de controlar el orden de las reuniones. El líder debe ser capaz, debe ser un ejemplo, saber conceptos tanto teológicos como culturales para poder, con la llenura del Espíritu Santo, tener el balance sobre estos temas. Es que, hermano, no es solo la música, es la política, es la economía, es el deporte. Es las diferencias de generaciones que tienes que pastorear, pues. Y si el líder no tiene la capacidad de poder tener un balance sobre todos ellos en este tema, en la música, debe ceder el puesto a alguien más, porque él está provocando que la iglesia entre en confusión. O sea, la responsabilidad final siempre caerá sobre el líder. Ahora, lo que tú me estás preguntando sobre estudie las escrituras, pues, enseñe las escrituras, motive a estudiar las escrituras, que apliquen los consejos santos que el Señor nos dio, pues. Que todo lo que hagamos y pidiendo cada día que tener sabiduría, cada uno de nosotros tener cada día, Señor, dame sabiduría para poder manejar esos asuntos y no andar en nuestras propias opiniones, que eso es lo que está pasando. Pastor, ¿qué consejo da a los creyentes que sienten conflicto al escuchar ciertos tipos de música? Cambia de estación, pues. Solo eso. Anda cargando tu propia flash memory o tu propio CD, pues. Cambia. Si no te gusta eso, cambia, apaga. O sea, ¿cuál es tu problema? O sea, no te puedo decir nada más. Si no te gusta cierto estilo de música, cámbialo. Pues, o sea, ¿por qué tienes que estarte llenando de problemas y juzgando a otra persona por otro estilo musical? Si no te gusta, solo escucha lo que te gusta a ti. Escucha Rey de Vida y comienza a memorizarte la programación que tiene para saber a qué hora hay la música que a ti te gusta. O sea. Mi hermano, ¿qué llamado haría a los jóvenes músicos cristianos que desean servir a Dios sin perder su pasión artística? Wow. Bueno, lo primero que quiero decirles como músico a los músicos cristianos es que necesitamos ser excelentes. Y cuando me refiero a eso es que tenemos que cada día mejorar, practicar, aprender. Porque si decimos para la honra y canto desentonado, desafinado y toco recontra mal sin afinarme y sin ensamblar en la banda o en el grupo, pues estamos mal. Desde ahí ya estamos creando el desorden y ustedes y todos sabemos que Dios es un Dios de orden y todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho hermoso, perfecto y tiene que ser así. Entonces desde ahí yo les digo a los músicos, primero entendamos que si Dios te dio la oportunidad de tener un talento, un don, y lo pones al servicio de Él, mantente santo, puro y apartado. Tu instrumento debe ser específicamente para la alabanza y la honra de nuestro Dios. No es el instrumento que hoy toco en la iglesia y mañana estoy tocando en el, qué sé yo, en el bar, en el antro. Ese es el tema. Entonces, es un desafío porque cuando tú eres buen músico, yo no me considero un buen músico,
Prefiero considerarme un buen adorador porque es lo que Dios busca. Sin embargo, busco la excelencia en la técnica que yo estoy con el instrumento en el cual estoy. Cada día me esfuerzo, cada día practico más, cada día mejoro. ¿Por qué? Porque eso va a permitir de que todo lo que Dios ha puesto como talento en mi vida sea para Él. Como cuando tú y yo oramos, leemos la Biblia y profundizamos en las Escrituras. Si no somos esos cristianos bonsai, ahí estamos. No crecemos. Lindos, pequeñitos, pero no crecemos. Y en la parte de la música tiene que ser así. Así que si tú eres un líder cristiano o eres un músico cristiano, entonces preocúpate por mantener esa separación. Apartado tu vida, tu instrumento, tu talento, y adicionalmente preocúpate en ser cada día mejor. Exígete y exige a tu grupo, a tu equipo. Ahora, como conclusiones, cualquiera de los dos, no sé, cuál quiera intervenir, sin tratar de juzgar a los demás hermanos de otras religiones, hemos tratado de tener una conclusión aquí que la finalidad es tener un equilibrio. Pero hay iglesias que suena mucho, se mueve mucho, y ellos dicen que sienten ahí el Espíritu Santo porque yo me muevo y me doy vueltas en la iglesia, y yo siento ahí, vienen a una iglesia bautista y dicen, estos son aburridos. Es el líder. Todo cae sobre el liderazgo. Si un líder quiere seguir cierto mover, cierta creencia, la iglesia va a seguir lo que el líder está haciendo. O sea, si hay un cambio de liderazgo en la iglesia aquí presente y viene un líder al contrario que es muy legalista y dice, no, es himnos y vamos a cambiar todo, es del líder. Sí, el líder va a hacer eso y va a tener su propia división de iglesia. Algunos se van a ir, otros se quedarán, vendrán lo que les guste ese estilo, otros buscarán. Todo cae sobre el pastorado. Perdóname, pero todo cae sobre el liderazgo. Y en ciertos casos, me da pena decir esto, suena feo saliendo de mí, pero la iglesia tiene los líderes que merece. Si esta iglesia está mal, es desordenada, no ve la palabra de Dios como lo principal, sino lo que el líder dice, eso es lo que merece. Y Pablo lo dijo, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, se amontonarán, dice, gente para que les va a decir lo que quieren ellos, porque les va a tener comezón y él les va a decir lo que quiere escuchar. Entonces la gente irá donde le guste el estilo y depende qué quiere. Si un cristiano se ha inclinado a Jesucristo y quiere conocer más del Señor, irá a una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios. No solamente le enseñen la palabra de Dios para entenderla, sino que para aplicarla. Ahí no tiene nada que ver los estilos musicales. Exacto. Bueno, hemos terminado el podcast el día de hoy. Acuérdense de escucharnos en Radio Rey de Vida y de vernos en YouTube. Gracias, hermano, por estar aquí presente con nosotros. Gracias, pastor, por estar con nosotros el día de hoy. Y nos vemos en el siguiente programa.